Ahí estaría grabando, supongo que sí. Sí, me está grabando. Sí. Que no apareció el mensajito que aparece siempre. Bueno, sí, pero si puedo tener la grabación es porque está grabando. Bueno, tema del día de la fecha, seguridad en todos los procesos, en todo el proceso de desarrollo de software, ¿sí? ¿Qué tienen activado en la página de estudio? En esta tampoco tienen módulo, ¿sí? Al igual que en la auditoría, van a tener la clase introductora de hoy. Tienen un audio introductorio, ¿sí? Como para que lo escuchen tantas veces como sea necesario, que es lo que pretende la unidad, básicamente. Es un audio de 20, 30 minutos, no más 20, creo. No tampoco tan largo, pero sí resumen de lo que pretende esta unidad. ¿Por qué motivo? Porque los conceptos de seguridad en el desarrollo de eso se fueron viendo parte a parte en los distintos temas que vimos. Acá lo que vamos a hacer es redondear un poco la idea de dónde hacer hincapié y en qué partes. Sí, que en realidad son todas las partes de desarrollo, en todas las etapas de desarrollo de software, ¿sí? Comenzando principalmente por el diseño. Por eso van a haber principios de diseño también. En la bibliografía, ¿sí? Que se les hizo llegar, entonces tienen el trabajo práctico, que son 3 puntos a entregar, tienen un audio introductorio, tienen diapositivas, parte 1, parte 2, parte 1 es la que voy a dar acá, y parte 2, más allá de que se los recuerdo en el audio y demás, se la generé el año pasado a solicitud porque no recordaban principios de diseño, entonces, bueno, hicimos como una pequeña grabación extra en cursada anterior sobre principios de diseño y se las puse como obligatorias, porque de hecho uno de los prácticos habla de principios de diseño, y si bien yo en la clase los argumento, si tienen alguna, si no recuerdan exactamente de qué se trata, no van a poder hacer esa parte del práctico. Entonces tienen una clase extra. Y lo que tienen además es una clase no obligatoria del tipo de implementación con programas y demás, que esa no se supone que la van a poder abrir, si no me avisan automáticamente, pues no obligatoria, de implementación con programas de esta parte de seguridad en todo el desarrollo de software, que generamos con Ernesto cursada anterior, entonces también la tienen como no obligatoria para que puedan ver la aplicación con distintas herramientas, pero entra dentro del compendio de no obligatoriedad, razón por la cual si hay alguna duda que no se pueda abrir o demás, nos lo hacen saber que la volvemos a grabar o la mechamos de forma tal de que la puedan utilizar, ¿sí? Eh, Perdón, ese práctico no obligatorio, ¿cómo se llama? Porque no lo... No, está dentro del video, está dentro de la clase. Ah, ok, No está bien. lo único que tienen es la de ahora en más, ya van a tener todo lo obligatorio. Esa se la dejamos el link, digamos, directamente para que puedan verla cuando quieran, ¿sí? Porque ustedes van a seguir habilitados en la materia por un tiempo, así que la puedan bajar, que la puedan ver en el momento que la puedan necesitar, porque no es obligatoria para la aprobación, pero sí es importante que, como vimos en las otras, conozcan de herramientas, ¿sí? Para que si las requieren, tengan esa experiencia, ¿sí? Perfecto. O sea que quedó el link. Por eso digo, si no pueden abrir, yo las estuve viendo de 2 máquinas, no tendría que haber inconvenientes, porque de hecho es la grabación de una clase, se hizo en clase. Entonces no tendría. Pero si lo hay, me lo hacen saber y la reformulamos como hicimos con la otra, ¿eh? No tendría que haber ningún problema. Bueno, esperen que comparto. Saco por aquí, a ver, un segundito, a ver si me deja. Ahí estamos. Desaparezco la cámara para grabar. Y esperen que intento ir, que corro todos estos botoncillos y intento presentar. Ahí se ve, ¿no? En formato Sí, se ve, presentación. se ve. Bueno, Ujú. bárbaro. La idea entonces, ahí estamos. La idea entonces es ver seguridad en todo el desarrollo de las aplicaciones. Es decir, nosotros tenemos distintas etapas, si se quiere, dentro de lo que es la construcción de un sistema, la construcción de un software. Fuimos viendo distintos requerimientos de seguridad en las distintas unidades que fuimos planteando, ¿sí? La idea es
tener en cuenta pautas bastante generales en todas las etapas de lo que es desarrollo de software. Partiendo del diseño, recordemos, creo que puse una diapo de etapas para recordatorias de lo que es análisis, diseño, desarrollo, implementación, seguimiento, control, auditoría, ¿sí? Pero la idea es, al final de la clase, lograr respondernos preguntas de por qué la gente codifica mal, por qué hay problemas de seguridad, por qué no se tiene seguridad desde un principio. Y en realidad hay un montón de factores que hacen a que o se codifique mal o bien a que haya problemas de seguridad en los sistemas. Y esto tiene que ver claramente y en general porque a veces nos piden soft para ayer, no para mañana. ¿Sí? Entonces uno va paliando las circunstancias y deja la seguridad a un lado. Y hay muchos factores. Lo ideal es empezar a pensar en seguridad desde las primeras etapas constitutivas de lo que es un sistema, es decir, dentro de lo que es el diseño del sistema. Recordemos análisis, diseño. Ahora creo que hay una diapo, a ver, una diapo alusiva de las fases. No. Bueno, en alguna pensé que, un segundito, que corto el volumen. Ahí está. Pensé que en alguna de las diapos estaba, por ahí luego aparece. Pero recordemos, ¿sí?, que tenemos distintas fases en el desarrollo de software. La idea no es tomar seguridad a posteriori, sino contemplar seguridad en las primeras etapas metodológicas. ¿Por qué? Para evitar que se codifique mal, para evitar que no tengamos problemas de seguridad que a posteriori es mucho más complicado solucionar, ¿sí? Muchas veces en las asignaturas, cuando estamos en sistemas 1, sistemas 2, sistemas 3, siempre preguntamos ¿por qué se codifica mal? Hay un montón de factores. ¿Por qué no se incorpora seguridad si los problemas de seguridad en realidad existen? ¿Mm? Hay distintos factores, como decía hace un principio, no sé, factores técnicos. ¿Eh? Muchas de las vulnerabilidades que nosotros hemos visto en lo que son las unidades, ¿sí?, en las primeras unidades, muchas veces no son errores de... no son resultado, digamos, de errores de codificación o de diseño, sino que resultan de problemas derivados de la interacción con los elementos del sistema, que por sí solos son inseguros, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso también. También pueden surgir, no sé, a ver, problemas en cuanto a las personas, a veces se dicen psicológicos, pero bueno, se refiere a las decisiones que pueden estar influenciadas por experiencias personales. Bueno, esto me va a costar mucho, no me va a pasar nada, no voy a tener problemas de seguridad, ¿sí? A los modelos mentales me refiero, sobre los que el programa se va haciendo, ¿sí? Y la forma de pensar, ¿sí? Muchas veces la seguridad no está incorporada en nuestra forma de pensar, es decir, no solo vamos a tener problemas técnicos, sino los problemas propios a lo que es a la interacción con el sistema, pero también vamos a contar con problemas psicológicos con los cuales vamos a tener, que es lo que venimos hablando, vamos a tener que convencer, en muchos casos sí, en muchos casos no, de la importancia de la seguridad. Y también, obviamente, las cuestiones reales, del mundo real, de nuestros tiempos reales, que tienen que ver con la presión de lanzar las aplicaciones lo antes posible y lo más segura que se puedan, pero no teniendo la seguridad desde como una prioridad. ¿Eh? Y si no queremos tener problemas, nosotros vamos a ver toda esta unidad, vamos a ver qué requerimientos de seguridad incorporar en las distintas fases metodológicas, ¿sí? Pero si no queremos tener estos tipos de problemas, queremos anticiparnos a este tipo de problemas, ya sabemos que seguridad total no vamos a tener. Dentro de las etapas metodológicas deberíamos incorporar aspectos de seguridad dentro de todo y partiendo desde el diseño, ¿sí? Y para eso va a ser necesario educar, ¿sí?, enseñar, capacitar,
pero también adecuarnos a los estándares y a las métricas. Hay un montón de cuestiones ya estandarizadas, métricas para hacer chequeos. Entonces, la idea, el recorrido de la clase de hoy, tiene que ver básicamente en incorporar seguridad, dado todo esto lo que estamos explicando, incorporar seguridad en las distintas etapas metodológicas, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener un proceso de desarrollo seguro, ¿sí? Para poder decir que en ese proceso de desarrollo tuvimos pautas de seguridad. Ya sabemos, por todo lo que hemos visto hasta ahora, ya estamos promediando la asignatura, que seguridad total no existe, pero sí podemos prever cuestiones desde el diseño de las primeras etapas, de las primeras fases de desarrollo de software, es decir, del análisis, del diseño, específicamente del diseño, ¿sí? Del desarrollo, implementación, seguimiento, control, auditoría. Lo que es seguimiento, control, lo que es auditoría, hemos hablado mucho, un poquito hemos hablado de pautas en el desarrollo, y vamos a hablar hoy mucho más de distintas pautas en el diseño, en el desarrollo y en la implementación, ¿sí? Pero la idea es tener seguridad no hacia el final, entonces, de las etapas metodológicas de desarrollo de eso, sino en cada una de las etapas. Se puede incorporar en cada una de las etapas constitutivas del desarrollo. Vamos a ver cuestiones en cuanto al diseño, en cuanto a la implementación, en cuanto al testing, en cuanto a las operaciones, en cuanto al mantenimiento, ¿sí? Vamos a ver distintas vulnerabilidades que pueden ocurrir y cómo poder paliarlas. Vamos a ver mucho en cuanto a las validaciones de entrada, me trabo la lengua, de procesamiento, de autenticación de mensajes, ¿sí? De verificación de datos de salida. Bueno, varias cuestiones, no sigo hablando, vamos a ir pasando las diapos, ¿sí? Entonces la idea es centrarnos un poquito. No se ve el mouse, ¿no? Ah, no se veía si compartían esta compu. Bueno, es básicamente entonces ver aspectos de seguridad en todo el ciclo de vida. Si vamos a la ISO 27002, la versión estándar de esa ISO, ¿sí? Que aplica específicamente al desarrollo de software, hay algunos acápites como son la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas y gestión de continuidad del negocio, que hablan de esos aspectos de seguridad en lo que es el desarrollo de vida del sistema. ¿Se entiende el objetivo de la clase de hoy? Uy, esta no se ve bien. Bueno, había algunos ejemplos de software vulnerable, pero no se ve bien. La pasamos. ¿Se entiende el objetivo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto que dije, tenemos que, aquí les puse en esta diapo, que prever seguridad como parte del sistema desde el principio, no añadido como una capa al final. ¿Por qué? Porque me puedo anticipar a un montón de cuestiones, ¿sí? Si yo añado seguridad hacia el final, posiblemente el código inseguro que generé lo voy a tener que emparchar, voy a tener que dar soluciones tal vez no tan ordenadas, voy a limitar la funcionalidad y obviamente nos va a costar más tiempo porque vamos a insumir más tiempo para solucionar un problema que no tuve en cuenta en un principio, ¿sí? La idea es modelar estos requerimientos funcionales desde el diseño del sistema. Ahí les puse que no deben incorporar seguridad en la versión 2.0, es decir, desde la versión antes de la versión 1, ¿sí? En realidad desde todo el ciclo de vida del sistema. Ah, acá estaba. Yo recordaba que había una diapo, ¿sí? Que me implicaba el cuándo comenzar, ¿sí? Y qué lástima que el cursor, bueno, no lo puedo mover, pero bueno, queda claro igual si les voy leyendo y hablando. Básicamente, ustedes vieron desde Sistemas 1, ¿sí? Desde lo que es análisis del sistema, vieron que existían dos tipos de requerimientos funcionales para el sistema y requerimientos no funcionales, ¿sí? Dentro de los requerimientos funcionales, todas las declaraciones que hacen en lo que el sistema hace, ¿sí? El funcionamiento propio del sistema, y las no funcionales, uno de los aspectos de esos requerimientos era la seguridad de los sistemas. Es decir, que cuando yo
comienzo con el diseño de mi sistema, luego de tener un análisis o luego de yo haber realizado un análisis o bien de tener una especificación de requerimiento de software, sea por cual sea la vía, en el momento de diseñar una solución o soluciones alternativas al usuario, yo lo que tengo que tener en cuenta son también estos requerimientos no funcionales. Y entonces, tener en cuenta estos requerimientos no funcionales en el diseño, en la implementación, en el testing, en el desarrollo, en el mantenimiento, en las distintas etapas constitutivas de mi sistema, ¿sí? Bueno, acá les hablaba de que específicamente comenzábamos con los requerimientos no funcionales, es decir, como resultado del modelado de amenazas y la evaluación del riesgo, tendrían que tener en cuenta desde los requerimientos, a ver, se me ocurre, ¿no? ¿Qué datos y qué recursos tienen que ser protegidos? ¿Contra quién y de quién? Eso ya lo tendría que tener analizado allí en el diseño, ¿no? Con los requerimientos no funcionales. Tendrían que aparecer en los requisitos del sistema, ¿sí? En los requisitos no funcionales. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? De sistemas 1 que se habló de la parte de análisis de sistemas, también en sistemas 2. Sí, sí. Bien. En cuanto a la arquitectura, bueno, tener en cuenta la modularidad, ¿sí? Estamos viendo aspectos que habría que tener desde esas etapas, ¿no? En cuanto a cuando estamos hablando de arquitectura del sistema y estamos viendo cómo va a ser esa arquitectura del sistema, deberíamos de pensar en la modularidad, es decir, dividir el programa en partes, semi-independientes, en interfaces pequeñas, bien definidas para cada módulo o función, dependiendo de lo que estén trabajando. Tendrían que pensar en el concepto de aislamiento, ¿sí? Tiene que ver el concepto de aislamiento, tiene que ver por ahí, recuerdan todo esto, yo lo estoy recordando un poco más, si se quiere, pero a esta altura de la carrera entiendo que lo recuerdan, que cada parte tiene que funcionar correctamente aun si la otra parte fallara, ¿sí? Lo que es defensa en profundidad, es decir, construir múltiples capas de defensa, lo que es sencillez, ¿eh? Ya sabemos que lo complicado implica que algo va a ser inseguro, ¿sí? Si yo complico las cosas, es mucho más posible que sea inseguro. En cambio, las cosas sencillas, no necesariamente tanto, ¿eh? Y aquí pusimos que se debe definir y respetar la cadena de confianza y pensar globalmente en todo el sistema. Bueno, algunos aspectos en forma general a tener en cuenta, ¿sí? A ver, ¿qué sigue? Bueno, aquí cuestiones, digamos, un poco graciosas, situaciones que pueden tornarse o girar mal rápidamente. Es decir, yo puedo poner seguridad en un montón de aspectos, pero si dejo desprotegido otros aspectos, recordemos que la seguridad, la inseguridad, si se quiere, entra por la ventana más pequeña. Eso lo vimos en las primeras de las clases, ¿sí? En realidad, si yo pienso en seguridad desde las primeras etapas e incorporo seguridad desde el diseño en adelante, lo más posible es que este tipo de situaciones no me ocurran, ¿sí? Ahora, si pienso seguridad hacia el final, muy posiblemente deje escapar algunos aspectos importantes. Entonces, si hablamos de cuándo comenzar, y bueno, desde los requerimientos, ¿sí? Desde la parte de especificación de requerimientos hasta previo al diseño, ¿sí? Y utilizar múltiples capas, ¿sí? De defensa, pero pensándolo desde la especificación de requerimientos y de los requerimientos no funcionales. A ver si tenía alguna diapo de capas, sí. Entonces, pensar múltiples capas de defensas en los requerimientos, en la arquitectura, en el diseño, es decir, defensas en los datos, en las aplicaciones, en los hosts, en la red interna, en el perímetro físico, en las políticas, en los procedimientos, en el asesoramiento. Es decir, hablé de un montón de cuestiones. Hablé de datos, hablé de aplicaciones, hablé de hosts, es decir, cuando estoy pensando en requerimientos de seguridad, lo tengo que pensar desde un punto de vista amplio, ¿sí?
teniendo en cuenta todos estos aspectos como si fuera esta, esta barrera física que se ve en el diagrama, donde sería inaccesible el centro, ¿sí? Inaccesible. A ver, sería más complicado, más complicado acceder, ¿sí? A ese ambiente, si se quiere, graficado. ¿Por qué? Porque tengo un montón de barreras de protección. Eso no quiere decir que desde arriba se pueda acceder, porque desde arriba está libre. Un dron podría subir, ¿no? Pero la idea es dejar la menor cantidad de huecos posibles de forma tal de poder lograr una mayor seguridad. ¿Y cómo logro esto? Y bueno, teniendo en cuenta requerimientos de seguridad desde un principio. Tener en cuenta múltiples capas de defensas. Hay una regla básica que es la separación de tareas, ¿sí? La separación física y la separación lógica de ambientes. No tendría que, por ejemplo, ¿no? El ambiente de diseño y de programación ser el mismo que el ambiente de testing, por ejemplo, o el ambiente de producción. Una importante recomendación sería tener por separado, tanto física como lógicamente, estos ambientes. Pero bueno, la clave está en empezar a tener presente seguridad desde los requerimientos funcionales. A ver, podemos hablar de un montón de controles en todas las capas, digamos, de defensa y en todas las etapas metodológicas de construcción de un sistema. No sé, se me ocurre control de las versiones, control en el ciclo de desarrollo, en la arquitectura, en la aplicación, en la implementación, perdón, en las operaciones, controles en la arquitectura, ¿eh? Eh, en la arquitectura de seguridad, ¿no? Tener en cuenta la arquitectura de seguridad y principios de seguridad que parten desde el diseño, ¿sí? Eh, ¿Qué principios de seguridad vieron? Porque yo sé que en otras materias ven principios de seguridad y por eso yo tengo generada en la práctica, las acciones a seguir, un video extra con principios de diseño. Pero ¿recordás algún principio de diseño que hayan visto? Principio de diseño. Creo que en sistemas 2 o 3 lo vimos, pero más enfocada a objetos, por así decirlo. Claro, me refiero a ver, por ejemplo, ¿no? Menor privilegio, a default, la prueba de fallos, a economía de mecanismos, a denegar por defecto, a lo que es simplicidad, a esas cuestiones. Bueno, Ah, ok. viene bien entonces el videíto extra como para incorporar, porque la idea es que vamos a incorporar distintos aspectos de seguridad en las distintas etapas. ¿Sí? En lo que es arquitectura, ¿sí? De seguridad, me estoy refiriendo a esos conjuntos de principios de diseño de alto nivel, si se quiere, ¿sí? Que Ujú. son esas decisiones que nos permiten programar diciendo, a ver, no con certeza algunas cosas y sí con confianza otras. Ese es un principio muy, muy conocido, es decir, a ver, esto lo pueden haber visto en sistemas 2, que agregar un componente no va a comprometer la seguridad del sistema, ¿sí? Pero bueno, Sí, sí. no es una política. Principios de diseño no lo confundamos con una política, sino que sirve como un marco, si se quiere, para desarrollar de forma más segura, ¿sí? Y lo tienen que ajustar, obviamente, a los requerimientos de seguridad que tienen. ¿Mm? No es que voy a incorporar principios de diseño, no, los tengo que ajustar a los requerimientos de seguridad que se tengan. No es una política, básicamente. ¿Mm? No sé, a ver, vamos a suponer, si tuviesen
un documento de arquitectura, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué van a poner en ese documento? ¿Cómo voy a organizar las aplicaciones? ¿Qué estrategia de cambios voy a tener? ¿Qué decisiones sobre si tengo que comprar o si tengo que desarrollar voy a tener? ¿Qué estructura de datos principales voy a tener? ¿Qué algoritmos claves voy a tener? ¿Qué objetos principales voy a tener? ¿Qué métricas voy a utilizar? ¿Qué tolerancia a fallas voy a tener? Si pensar en todas estas cuestiones, si se quiere. Y entonces ahí sí voy a poder aplicar algunos principios de diseño como los que te nombraba, no sé, de menor privilegio, de simplicidad, no sé si, no, en esta diapo no lo tengo. A ver, déjame memorizar en mi cabeza para que no me olvide. Default a prueba de fallos. Igual tienen el video de cada uno de ellos. No sé, Ok. economía de mecanismos, diseño abierto, a ver si me voy a olvidar de algunos. Bueno, separación de privilegios, que es el primero que les nombré hoy, Sí, dientes y demás. Minimizar los mecanismos comunes. eh, que, a ver, me refiero a que el mecanismo para acceder a los recursos no tiene que ser compartido, ¿sí? Seguramente de alguno me voy a olvidar, eh, pero bueno, tienen el apunte, y si no, vamos uno por uno y voy explicando, ¿sí? En general, a esta altura de la materia, ya los tienen incorporados. Pero bueno, si no, como porque pasó en un curso, tienen ese video extra que lo puse como obligatorio, porque en uno de los prácticos les pregunto, ¿sí? Sobre algunos principios, o qué principio en esta situación se está violando, que no se tuvo en cuenta. ¿Mm? Entonces, redondeando, en todas las etapas metodológicas tenemos que incorporar seguridad. Y lo tenemos que hacer desde los primeros requerimientos, desde que estoy empezando a construir el sistema, ya sea que yo esté como analista, analizando, o parta de la especificación de requerimientos para poder diseñar mi nuevo sistema o las modificaciones que existan, ¿sí? Entonces, tengo que incorporar y tener en cuenta en la arquitectura de seguridad todos esos principios de diseño de alto nivel y de decisiones que me van a permitir decir un sí con confianza, ¿sí? Saber que al agregar un componente no se va a comprometer la seguridad del sistema. Entonces, a ver, no se va a comprometer. Es menos probable, me retracto, es menos probable que se comprometa la seguridad del sistema, ¿sí? Porque ya sabemos que seguridad total no existe, simplemente es un marco para diseñar de forma más segura, ajustarse a los requerimientos de seguridad, nada más. Y van a tener acá, a ver qué tiempo sigue, un montón de consejos, ¿sí? Consejos desde el vamos, ¿sí? Como tienen el video de consejos de aplicar principios de diseño, ¿sí? Igual ahora voy a hacer un recordatorio, porque me pareció que no lo recordabas mucho y puede ser que tu compañero tampoco. Vamos a hacer un pequeñito, un pequeñito, digamos, recorrido en los principios, a ver, al menos de los que nombré y que me acuerde, espero no olvidarme de ninguno, y si no está el video, ¿sí? Porque lo estoy haciendo, recordándolos, ¿sí? Porque no están en las diapos. Acá, por ejemplo, un ejemplo de negar por defecto, ¿sí? Tienen un ejemplo de versión inapropiada, si se quiere, al principio, y otra apropiada en la segunda parte. No sé por qué no me deja observar el cursor. El otro día me pasó lo mismo en esta máquina, pero bueno, hacia arriba tienen un ejemplo de algo que no debieran hacer, es decir, no estaríamos denegando por defecto, y en la segunda parte sí lo estamos haciendo. Van a encontrar un montón de consejos en estas diapos, ¿sí? Entonces, en los requerimientos no funcionales, en la arquitectura, en el diseño, principios de diseño, así como también en la implementación. Es decir, algunos errores pueden
convertirse en vulnerabilidades, como vimos desde el primer día de clase, cuando vimos definiciones de qué era vulnerabilidad, de qué era amenaza, de qué pasaba si se explotaba una amenaza. Es decir, cualquier error puede convertirse en una vulnerabilidad. Entonces, bueno, tengamos en cuenta todo esto en todas estas etapas. A ver, los atacantes pueden descubrir, no sé, un exploit para una vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en esta etapa metodológica? Bueno, leamos, sigamos pautas del lenguaje de programación y del tipo de software. Pensemos, no sé, en las implicaciones de seguridad que esto me pueda cometer. Tratemos de realizar código de confianza, qué sé yo, utilizar librerías, módulos, ¿sí? Escribir código de buena calidad, legible, fácil de mantener. Eso lo vimos en sistemas 2, en sistemas 3, donde diseñábamos un futuro desarrollo e implementación con estas características, ¿sí? Bueno, la idea es tener en cuenta todos estos aspectos para poder evitar problemas mayores, ¿sí? Y en las distintas etapas, como vengo diciendo. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, acá como verás, estas diapos son un poquito más graciosas, si se quiere. La idea acá es que son situaciones que pueden, ahí como dice, girar rápidamente o tornarse mal rápidamente, ¿sí? Son cuando yo tengo procedimientos que son difíciles de seguir o rebuscados de seguir, o tengo un código imposible de mantener, y bueno, entonces esto me va a traer problemas. Si tengo procedimientos o documentos imposibles de seguir, nadie los va a seguir, ¿sí? Si tengo código imposible de mantener, y bueno, va a estar mal mantenido, emparchado, y en algún momento esto va a traer problemas de seguridad, ¿sí? Como todos los que vemos diariamente. Entonces, la idea, vuelvo a repetir, es incorporar seguridad desde el diseño, desde los requerimientos no funcionales, si se quiere, para que todos estos problemas que hablábamos hacia el principio de la clase, del por qué la gente codifica mal, en realidad no haga que la gente codifique en forma perfecta, pero sí se tengan estos aspectos de seguridad en todo momento. Entonces, la seguridad del sistema va a ser mejor, los problemas van a ser menores, teniéndolos en cuenta en el desarrollo. A ver si había alguna. Bueno, acá algunas reglas de oro de código limpio, ¿no? Cuando uno está en la etapa de código, porque estábamos hablando hacia lo último de implementación, bueno, algunas reglitas como para que tengan en cuenta en esta diapo de código un poco más limpio, si se quiere. De esto vieron mucho en sistemas 2, en sistemas 3, para diseñar ese código un poco más limpio, si se quiere. Bueno, y acá tenemos un tema que es la entrada de datos. A ver, voy un poquito más atrás. Cuando decía, en esta clase vamos a ver pautas de seguridad en todo el desarrollo de software. Y sí, vamos a ver en esta clase un montón de consejos, si se quiere, pero vamos a abocar esta clase en distintos aspectos. Uno en decir, bueno, seguridad no es una etapa al final, ¿sí? Seguridad se aplica en todas las etapas metodológicas para prever problemas, con un montón de reglas de oro, si se quiere, sugerencias, principios, consejos, que son algunos de los tantos. También teniendo en cuenta capacitación, también teniendo en cuenta normativas, también teniendo en cuenta políticas y procedimientos, también utilizando controles y auditorías,
también utilizando estándares y métricas. No es que son un montón de consejos y nada más. Son distintas aristas. Hay que atacar a todas las capas, como decíamos en un principio. Ahora sí vamos a seguir con algunos consejos de distinta índole como para tenerlos en cuenta. Pero bueno, tengamos en cuenta que son consejos en distintas instancias. Si estamos hablando de implementación, bueno, cuidado, hay algunas reglas de oro de tener en cuenta. Cuidado con la entrada de datos. Si yo tengo un formulario web, por ejemplo, sin mucho control, puedo tener problemas de seguridad. Entonces, bueno, nunca confiar en los datos de entrada. Los datos de entrada, les puse aquí, son la razón más común de incidentes relacionados de seguridad. Cuando yo doy una entrada libre, sin control, y bueno, puedo tener problemas de seguridad, ¿sí? Entonces, cuando yo esté pensando en esto, bueno, cuidado con los controles que tengo que tener en los datos de entrada, que es uno de los incidentes más comunes, ¿sí? Aquí les puse que casi todos los ataques activos que existen son resultado de algún tipo de entrada del atacante. Entonces, bueno, cuidado con los controles en las entradas. Y les puse también que la programación segura se trata de asegurarse que las entradas de malas personas no son cosas malas. Es decir, si yo pongo control en la entrada, voy a tener menor probabilidad que ese procesamiento, esa salida, tenga algún inconveniente relacionado con seguridad, ¿sí? Tener algunos consejitos, tener en cuenta los desbordamientos de buffer, las entradas no válidas, las entradas maliciosas. Yo creo que les había puesto acá un ejemplito. Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿sí? Ese script envía correos electrónicos con el comando shell y alguien obviamente puede proporcionarle el correo electrónico que observan ahí, ¿sí? Entonces, bueno, cuidado con no confiar nunca en estos datos, así como les puse en la diapo. Es decir, tener en cuenta estos pequeños detalles, ¿sí? Creo que había puesto algún otro ejemplo más. A ver. Sí, acá la web script, ¿sí? Autentica usuarios contra una base de datos, ¿sí? Bueno, cuidado con este tipo de cosas, nunca confiar en los datos de entrada. Entonces, son unos simples ejemplos, ¿sí? Para tener en cuenta. Muy pavotes, pero que en realidad es donde puede haber problemas de seguridad, ¿sí? Entonces, no confiar nunca en los datos de entrada, validar esas entradas, considerar todas las entradas peligrosas hasta demostrar su validez, utilizar regla de negación predeterminada, es decir, niego y digo qué es lo posible nada más, ¿sí? Permitir solo caracteres buenos, rechazar otros y rechazar, uy, está mal tipiado, en vez de buscar los malos, es decir, limitar esa entrada, ¿sí? Comprobar límites, eh, tener en cuenta la longitud, el desbordamiento de buffer, validar en distintos niveles en el punto de entrada, antes de tomar decisiones de seguridad, ¿sí? Bueno, algunos pequeños consejos, algunas reglas de oro en cuanto a la validación de entrada, es decir, verificar si esas entradas son correctas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es prevenir en cuanto a las salidas incorrectas. ¿Sí? Si yo tengo en cuenta buenas entradas y controles en la entrada, lo más posible es que los procesos de la salida no estén invadidos de problemas de inseguridad. Bueno, acá justamente estamos hablando de validar las entradas, en el momento de las entradas, comprobar la correctitud, si se quiere, y desinfectar la salida. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Sí, vamos bien, vamos Acá bien. hay otro ejemplito con buffer, ¿sí? Ahí les puse aceptar una entrada más larga que el tamaño de la memoria asignada. Y bueno, tenemos un riesgo, ¿sí? Un riesgo de que pueda hacer fallar el sistema. Aquí les traje un ejemplito bien viejo de un gusano de internet de Robert Morris, les puse ahí. Eso viene de C, ¿sí?
y ahí asignan bastante memoria para cada cadena. Entonces la idea es que esto no suceda y que utilicen funciones seguras que eviten este tipo de problemas. ¿Mm? Obviamente vamos a ver validación de datos de entrada, vamos a ver algunos tips en cuanto a validaciones en el proceso y otros tips en cuanto a validaciones en cuanto a la salida, ¿sí? En esta etapa metodológica. Pero son simplemente algunos tips para decir, bueno, tengo que tener en cuenta esto en todas las los distintos aspectos o tips de seguridad en todas las etapas metodológicas. Acá hay un ejemplo de una entrada demasiado larga, por ejemplo. Esto me va a producir un problema de seguridad, ¿sí? A ver si les había puesto alguna diapo. Traté de ponerles un montón de ejemplos en estas diapos. Bueno, por ejemplo, no hacer suposiciones, ¿sí? La forma, a ver qué les puse acá, la forma común de atacar programas es ejecutarlos en un entorno diferente al que fueron diseñados. Si yo diseño, tengo que tener en cuenta desde el diseño dónde eso va a ser ejecutado, dónde eso va a ser implementado. No es lo mismo en una app que en una red interna, que en una red externa, si tengo múltiples sucursales en distintos lugares, en distintos países. Y bueno, y a veces esto sucede sobre la marcha, ¿sí? Entonces, no tendría que yo suponer que porque determinado software funciona en un ambiente, lo va a hacer bien en todos los ambientes, ¿sí? Eh, bueno, algunos consejitos les pongo acá en cuanto a los directorios, a las variables de entorno, a las señales, a los descriptores, a los archivos abiertos. Bueno, pensar en todas las consecuencias que eso me puede traer si yo ejecuto un determinado programa en distintos entornos. Es decir, no suponer que todo va a funcionar bien en todos los entornos. A eso se refiere esta diapo. Otro consejo, a ver si lo tengo en la diapo. Eso sí, lo tengo en la diapo siguiente. Es separar los datos del código. Acá tienen un ejemplo donde lo que se intenta hacer es separar específicamente los datos de código. Pero son simples consejos, como estos consejos, muchos más, ¿sí? Y creo que sigo con consejos. A ver. ¿Qué pasa si alguien ejecuta código 2 veces o cambia el entorno en el medio de ejecución de un programa? Bueno, ahí les doy un ejemplo de condición de carrera, es decir, cuidado con la diferencia en el tiempo de verificación y el tiempo de uso, cuidado con la ejecución no atómica de comandos consecutivos, ¿sí? Cuidado porque puedo tener una invalidación de suposiciones hechas. ¿Sí? Cuidado con los tiempos de verificación, cuidado con los tiempos de uso. ¿Pensé mi código para que funcione en paralelo? Bueno, cuidado, porque yo no puedo suponer, ¿sí? Yo tengo que prever los errores. Bueno, todos estos son consejitos a tener en cuenta en esta etapa metodológica. Aquí algunas reglas de oro para lo que es codificación y asesoramiento, debo haber querido poner ahí, ¿sí? Hacer frente a errores y excepciones, ¿sí? Acá tienen un ejemplito en cuanto a errores y excepciones. Es decir, no mostrar mensajes de error interno, seguimientos de pila, etc. Tener en cuenta que el usuario no tiene por qué saber cosas que no tiene que saber. Eso lo vieron mucho cuando vieron diseño orientado a objetos. Creo que les ponía, a ver, algún ejemplito más con respecto a esto. A ver. Sí. Un ejemplo con las cosas mal hechas en codificación y un ejemplo bien hecho. ¿Sí? Bueno, pero son ejemplos en codificación. A ver si tengo alguno en excepciones. Sí, acá. Algunos errores y excepciones. Fíjense que hacia la izquierda les marco una situación, ¿sí? Con catch, en la cual, bueno, no,
no me prevendría errores, mientras que a la derecha sería una forma más previsora, si se quiere, de tener en cuenta errores, excepciones y demás. Sigo con consejos en esta etapa. Como digo, estos consejos, existen un montón de otros consejos, ¿sí? Son algunos conceptos que abstraje de algunos códigos para que los tengan simplemente en cuenta y para que básicamente el objetivo de la clase de hoy es que se tenga en cuenta que los conceptos de seguridad no son luego de que yo implemente el sistema, sino que los tengo que tener en cuenta en todas las etapas metodológicas, ¿sí? Aquí les puse usar registros. Otro consejo, dependiendo de la información que se necesite, utilizar registros de login es bueno. Ahora, es bueno, cuidado, porque me puede permitir detectar incidentes. Nosotros lo vimos, el tema de login y demás, lo vimos mucho cuando hablamos de auditoría. Bueno, lo importante de tener los logins de auditoría para poder controlar, si se quiere, ante un incidente, a ver qué pasó, pero cuidado que esto sea para detectar incidentes. ¿Y cuándo va a ser esto bueno para detectar incidentes? Cuando yo tenga en cuenta que esos login realmente almacenan información importante, ¿sí? De accesos importantes, de modificaciones importantes, con determinada información, pero además que exista login centralizado y además que esos logs que pueden ser, por ejemplo, utilizados, esos registros en auditoría, cuando un auditor hace un control, estar protegidos, ¿sí? Es decir, que realmente estén para algo, que estén protegidos, que estén actualizados, que no, cualquiera no tenga acceso, que tenga un determinado nivel de seguridad, porque si no el control, por más que yo use registros, si no tienen todas esas medidas de seguridad, estarían solo para involucrar espacio, ¿sí? Bueno, uno y más consejos. En conclusión, bueno, aquí les puse, por ejemplo, proteger contraseñas, ¿sí? Con un ejemplo. Y acá algunas preguntas en cuanto a la interpretación de todo esto, si se quiere. ¿Qué pasa cuando yo incorporo seguridad? ¿Qué pasa con la optimización del código? ¿Qué pasa con el rendimiento de mi sistema? ¿Qué pasa cuando yo incorporo seguridad? ¿Qué pensás que sucede cuando uno incorpora seguridad? Como para hacer un parate, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 se entiende. O yo estoy hablando, bueno, tengamos en cuenta requerimientos no funcionales, tengamos en cuenta, ahí se está incorporando Facundo. A ver. Ale, ¿vos lo podés admitir a Facundo? Que no me deja mover el cursor mientras que estoy A presentando. ver, Fíjate si no lo admito yo. Espera que dejo de... sí, no, pues no me sale. Ay, no te puedo creer. A ver, para. Dame un segundito, a ver si. Ahí está. Configuración, ¿no? Es increíble, tengo que dejar de compartir para. Ahora ven el cursor que funciona, no Sí, sé. ahora se ve. No entiendo qué pasa, pero bueno. No, no importa, no importa, ahí estamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Puedo seguir con el cursor así. Hola, Facundo, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Ahí te estaba Buenas. hablando, tuve que hacer eh, una, Hola eh, Facundo. una modificación de visualización para,
para poder aceptarte. Bueno, No, gracias por por acá aceptarme. íbamos. Sí, no, porque no puedo mover el cursor, no sé por qué, mientras que estoy proyectando, me olvidé de solucionarlo de la clase pasada, con esta máquina. Bueno, te cuento que estamos hablando de seguridad en todo el proceso de desarrollo de software, para que entiendas medianamente de qué estamos hablando, en las distintas etapas constitutivas del desarrollo de un sistema, o desarrollo de software específicamente. Recordamos algunos requerimientos no funcionales vistos en otras materias y la importancia de ellos, ya sea desde que ustedes comiencen a diseñar un sistema de cero, porque hayan hecho el análisis o porque hayan pasado de una especificación de requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. No. Eh, Algunos criterios en cuanto al diseño, en cuanto a la arquitectura de seguridad, de los principios de diseño que algunos nombramos y que dijimos que hay un video extra con respecto a eso, pero ahora después vamos a volver, antes de cambiar de tema aquí, vamos a hablar un poquito de esos principios de diseño para recordar. Y estamos diciendo lo importante de aportar seguridad en las distintas capas, ya sea de datos, de HO, de implementación, de soft, bueno, en todas como barreras, si se quiere, en todas las etapas del sistema, ¿sí? Digamos, en los datos, en las aplicaciones, en lo que es host, en lo que es la red, en lo que es el perímetro físico, pero también en lo que es políticas, procedimientos y asesoramientos. Y por ahí estuvimos charlando un poquito de cuáles son las razones por las cuales se programa mal y no se incorpora seguridad y cuáles son las razones, estábamos ahí un poco redondeando, cuáles son las razones de qué pasa cuando yo trato de incorporar seguridad, que es lo ideal, desde las primeras etapas de construcción de un sistema y no lo hago hacia el final. Si lo hiciera hacia el final, bueno, hay un montón de cuestiones que no voy a tener en cuenta y que voy a perder más tiempo, si se quiere, emparchando cuestiones de seguridad, pero si los hago desde un principio, ¿qué problemas podría tener? ¿Qué inconvenientes podría traerme el incorporar seguridad o no? ¿O es un beneficio? ¿Qué opinan? Porque vimos un montón de consejos, de pautas, vimos algunos ejemplos en código, porque fuimos yendo y viniendo en las distintas etapas metodológicas, aconsejando, ¿sí? Dando algunos consejos, algunas reglas de oro y demás. Pero la pregunta ahora es, haciendo un parate en la clase, si creen que es beneficioso realmente optimizar el código con cuestiones de seguridad, o, bueno, ¿qué es lo que piensan? Básicamente, ¿qué es lo que piensan? Para Sí. mí, todos los consejos que nos fueron dando fue básicamente para ahorrarnos problemas, algún tipo de costo, ya sea monetario, de tiempo o de recursos, Exacto. para no andar parchando, para no andar limitando algunas funcionalidades que tenemos porque tenemos que resolver algún tema que no previmos. O sea, beneficios hay muchos, pero me viene a la mente el tema de equilibrar también. ¿Cuánto tiempo me va a costar implementar tal seguridad en tal parte de algún proceso o alguna aplicación, por ejemplo? Ese es el tema puntual, que en muchos sistemas la seguridad está entendida de antemano por el tipo de sistemas, pero en muchos otros desarrollos de software, hay que hacer un equilibrio, porque la realidad es que tenemos, como decíamos al principio de la clase, distintos problemas, si se quiere, desde el vamos. Es decir, no codificamos mal muchas veces porque no sabemos codificar. Muchas veces codificamos mal o no tenemos en cuenta aspectos de seguridad por los propios aspectos del mundo real, porque nos piden algo para ayer, por la presión de tener que lanzar una aplicación Tal ya, cual. ¿sí? Y lo hacemos tan seguro como se puede. Pero bueno, el hacer las cosas tan seguras como se pueden trae problemas de seguridad, ¿sí? Y ya hemos visto y seguiremos viendo que los problemas de seguridad van a existir y se van a potenciar. Entonces, bueno, acá
el concepto o tener en cuenta de hacer un equilibrio es la receta, porque yo tengo que tratar de optimizar mi código, tengo que tratar de incorporar funciones de seguridad en todas las etapas metodológicas. Pero bueno, tengo que hacer un equilibrio tipo costo-beneficio, porque tengo que tener en cuenta que voy a tener problemas de presión de lanzar una operación, es decir, factores de la realidad, ¿sí? Factores de las personas, ¿sí? Que por ahí quiero incorporar seguridad y bueno, y hay decisiones que por ahí se toman porque por experiencia, con influencia de cosas vividas o porque nunca se vivió un problema de seguridad, entonces, ¿por qué invertir? ¿Sí? Los mismos, digamos, las mismas formas de pensar acerca del soft, ¿sí? Y muchas veces también las vulnerabilidades, como decía Alcia al principio de la clase, no son solo resultado de la codificación o del diseño de una aplicación, que también puede haber errores ahí, porque nosotros damos consejos de diseño, consejos de codificación, pero también a veces son el resultado de problemas derivados de la interacción misma, ¿sí? con el sistema, que por sí es insegura, ¿sí? Entonces, bueno, acá la receta está en hacer un equilibrio, porque yo puedo dar consejos, estar 3 días dando consejos, y voy a tener más consejos en la galera, y es, bueno, hacer un equilibrio y tener en cuenta la capacitación, tener en cuenta la educación, estar acorde a los estándares, llevar a cabo métricas, llevar a cabo controles y auditoría, separar las distintas funciones. Por ahí la receta viene por ese lado, o encontrar ese equilibrio de forma tal de que pueda optimizar el código, de la mejor forma posible con los tiempos y los recursos que tenga para poder prevenir aspectos de seguridad. Un extremo u otro por ahí no van con las cuestiones de la realidad. Entonces, lo ideal sí es buscar un equilibrio. Entonces, a ver, no me acuerdo por qué diapo vamos o qué. Bueno, acá redondeando un poquito, tengamos en cuenta requerimientos funcionales, pero también no funcionales, tengamos algunas cuestiones en cuanto al diseño y a la arquitectura en un primer momento y al diseño también, tengamos en cuenta todas estas cuestiones o todos estos consejitos que fuimos dando en cuanto a la implementación, pero también después de la implementación, revisemos el código, cuando se encuentren errores de seguridad, busquemos errores similares, activemos advertencias, deshabilitemos las cosas que no van, tengamos en cuenta la depuración, como dice acá, ¿sí? Es decir, en todos los momentos, ¿sí? Espera que tengo que dejar de compartir para leer el chat, salvo que me quieras decir lo que... Ah, no, por eso. Discúlpame. No, no, Yo ahí no, una encontré, cuestión técnica recordé, horrorosa, sí, que queda sí, grabada recordé además. Sí, para que después los chicos lean esa noticia, que ya sí, es de Ale, bastante tiempo atrás, que medio que se me pasó por la cabeza así del 2020, bien. fines del 2020. Con esto de que una persona hackeó el tema del home banking del Ah, Banco sí, Nación sí, y sí. cambió el valor, digamos, del dólar para demostrar fallas de seguridad. Es interesante porque quizás ahí se ve en forma tangible, digamos, el hecho de, bueno, una falla de seguridad que ahí tiene que ver con el tema de la programación, digamos, ¿no? Porque también la persona esta, digamos, encontró, digamos, una vulnerabilidad bastante eh, burda, por decirlo de una manera, algo que no debería haber pasado nunca, y la utilizó para, bueno, para demostrar esa debilidad, digamos, del sistema informático, ¿no? Eh, Como vos bien decís, o sea, es como que la seguridad, o sea, es costosa de alguna manera, pero a veces también se piensa eso como que la seguridad hay que ir a lo más complejo, ¿no? O sea, hacer seguro desde un punto de vista quizás eso, complejo o costoso, cuando en realidad uno paulatinamente puede empezar con lo más básico, por decirlo de una manera. Yo cuando mencionaste, por ejemplo, esto de los entornos, me pareció súper interesante. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el SIU, cuando se Sí, hacen los desarrollos de para
los sistemas que se usan en el Sistema Universitario Nacional. Sí. Ahí bueno, ya, o sea, yo desde que tengo uso de razón, de que trabajo en el SIU, ya es como cultura, digamos, parte de la cultura, el tema de los entornos que mencionaste vos, por ejemplo, tener muchos entornos, ¿no? Nosotros tenemos la particularidad, por ejemplo, en el SIU, como se desarrolla el software, muchos años solo teníamos, por ejemplo, los entornos de desarrollo, que lo usaban los desarrolladores, Claro. entornos de testeo, donde ahí, bueno, se testeaba, entornos de capacitación, otro entorno distinto, ¿no? Otra instancia distinta de instalación del software, donde ahí quizás, bueno, se capacitaba a los empleados, digamos, al personal de las universidades nacionales, obviamente con versiones cerradas ahí, liberadas. Y por mucho tiempo el SIU no tenía en producción sistemas de los que desarrollaban los SIU. Pero desde que empezamos a depender del SIU, empezó a depender del CIN, del Consejo de la Universidad Nacional, Sí. ahí ya es como que estuvimos involucrados no solo en creación o desarrollo de software, sino también en sostener el sistema en producción, productivo. Claro. Que eso fue una nueva etapa, porque antes como que quien los tenía productivos, los que realmente usaban estos software, los sistemas SIU, Sí. eran las universidades nacionales, eran externos, por decirlo, a nosotros que éramos los desarrolladores. Pero ahora es como que podemos también hasta entender un poco más el tema de qué significa tener un sistema productivo, ¿no? Y esto de los entornos, a mi entender, es el ABC Sí. para justamente empezar a ordenar todo lo que es el desarrollo de software. Sí. Incluso nosotros también fomentamos en las universidades que tengan distintos entornos, obviamente el productivo, el que Sí, se sí, usa. sí. El de testeo, también que tenga un Claro. entorno de testeo, porque Sí, cada sí. vez que nosotros liberamos una nueva versión, es una locura, digamos, pensar en instalar la nueva versión directamente en el entorno de producción, no. Lo que recomendamos es eso, que lo instalen en el entorno De de, testing, de claro. testeo, de testing, hagan las pruebas correspondientes y si se puede con los usuarios reales, tomar algún Lo que muestreo de hablábamos, sí, 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 usuarios de relevantes, no claro. confiar en el entorno, porque bueno, perdón, perdón. Exactamente, entonces, porque siempre yo tengo una frase que es tipo como que la nueva versión del sistema debería ser superadora a la anterior, o sea, Debería como que, ser. claro, entonces también en el SIU obviamente se testea la versión antes que la de distintos módulos antes de que salgan, pero la universidad también tiene que ser como parte responsable de este proceso de desarrollo de software que trasciende el SIU, de justamente asegurarse de que la nueva versión, cuando la pasen a producción, realmente les va eso va a ser superador al anterior y no justamente es como que uno da marcha atrás y empieza a tener un montón de problemas, porque lo que hay que asegurarse de minimizar justamente estos riesgos, digamos, de que, porque ¿qué pasa? Cuando la nueva versión está en producción, ya ahí pasan a ser urgencias todas Exacto. las cuestiones que vayan Es surgiendo. la realidad. Sí. Incluso eso, que también tengan un entorno de capacitación para que también los usuarios finales, con esto de cuidar el entorno productivo, y a veces los usuarios, a ver, hay ciertas tareas que en un sistema las hace muy periódica, o sea, muy cada tanto. Ujú. Entonces, para evitar que usen también el entorno productivo como para recordar cómo era hacer tal cosa, entonces tener un entorno muleto, que algunos le dicen, o de capacitación o de prueba, pero ya a nivel usuario final, para que ahí también puedan jugar, recordar y bueno, y bueno, y también ver de usar ciertas funcionalidades que quizás hasta ahora no se están usando y que eso, no usen el de producción justamente ensuciando la base o quizás generando algún inconveniente cuando en realidad eso hay que hacerlo en un entorno distinto que es el de prueba, ¿no? Sí, tal cual. Esto parece un detalle No, pero a no lo nivel es. de, No lo es lo más claro, importante, digamos. nosotros, por ejemplo, del SIU también fomentamos mucho, evangelizamos a los usuarios finales y a las universidades para que también pongan a disposición a los usuarios finales, digamos, que usan los sistemas del SIU, justamente estos entornos de capacitación o que puedan hacer pruebas. Y bueno, es un tema cultural también y bueno, y de infraestructura, porque no es gratuito tener varias instalaciones, digamos, No. del mismo software para tener estos distintos entornos que tiene cada uno de ellos un objetivo muy específico. Sí. Y entre todos se complementa
justamente esto de garantizar bueno, la seguridad, la estabilidad y bueno, que la herramienta, que en este caso es el software, realmente funcione y no entorpezca, digamos, la gestión, al contrario, sino que la agilice. Sí, sí, Ale, espectacular la intervención porque lo que es la separación de tareas, física y lógica, si se puede, ¿no? Porque estamos Claro, hablando de que si se puede, porque esto es un equilibrio costo-beneficio, ¿sí? Y claro, exactamente. necesidades que uno tiene en cada lugar de trabajo, ¿sí? Pero lo que es separación de tareas, lo que es la separación física y lógica de ambiente que vos nombraste, el diseño, lo que es diseño básicamente, y después, y programación si querés, lo que es el ambiente de testing y lo que es el ambiente de producción, bueno, tenerlos separados tanto física como lógicamente, eso les va a aportar mucha más seguridad. Quien esté haciendo arquitectura y diseño, y bueno, que estén realmente pensando en la aplicación, los que estén implementando realmente, que sean Claro. los que estén escribiendo el código que vamos a aplicar, ¿no? Y los que estén Mm. operando, que realmente se encuentren en producción. ¿Mm? Y como mencionabas con esto, la separación de los entornos, Sí, también como vos decís, imagínate que nosotros también fomentamos eso, de que sean entornos totalmente, eso, como física y lógica. aislados, claro, Separación porque como física. vos decís, imaginemos el caso de que los entornos, o sea, las instalaciones, tipo el servidor de aplicación, imagínense que son distintos, computadoras, máquina virtual, lo que sean, servidores. Pero imagínense que todos usan la misma base de datos, que capaz uno está haciendo alguna prueba de estrés, algún testeo de una consulta que quizás eh, requiere muchos recursos del motor de base de datos, llámese Postgre o el que se tenga. Imagínense que el de producción también hace uso de ese mismo motor de base de datos con el de testeo. Entonces ahí puede ser que esas pruebas de alguna manera empiezan a competir con los recursos necesarios asignados al sistema productivo. Así que también es eso, es como separar los entornos, no lógica, o sea, física y lógicamente, como mencionaste, es también fundamental. Bien. Bien, espectacular, Ale, porque es uno de los aspectos más importantes que uno trabaja más, ¿eh? Esa separación, lograrla con los recursos que uno tiene y hacer ese equilibrio, ¿eh? Bueno, acá sigo con algunos, no, ya les había dicho que revisemos el código, bueno, buscar errores similares cuando se encuentran errores de seguridad, activar advertencias, tener en cuenta la información de depuración y demás. Ahora que te incorporaste recientemente a la clase, ¿qué principios porque habíamos empezado a hablar de requerimientos funcionales, no funcionales, los de seguridad que eran los no funcionales, luego hablamos de los aspectos de arquitectura, de seguridad, y ahí dijimos que, vuelvo un poquito para atrás, ¿sí? Antes de cerrar esto. Y hablamos de que eran todos esos principios de diseño, de decisiones, ¿no? Que van a permitir que se programe mejor. ¿Recordás algunos principios de diseño que te van a marcar un diseño más seguro, ¿no? A ver, si pienso en programación orientada a objetos, se me ocurre, por ejemplo, poner a los atributos de forma privada con sus respectivos getters y setters. Bien, más a lo implementativo. Bien, bien por lo que es diseño y desarrollo orientado a objetos. Em, Cuando tienen un videíto aparte, como te decía, cuando te incorporaste en cuanto a algunos principios de diseño, ya que lo vamos a incorporarse o vamos a recomendar, en realidad, incorporar seguridad en todas las etapas metodológicas, ya estábamos implementación, post-implementación, ¿sí? En cuanto a principios de diseño, tienen un videíto aparte en el cual le hablo de algunos principios de diseño, ¿eh? Tengamos en cuenta eso. Yo, bueno, te pregunté porque, bueno, como justo te ves incorporado a posteriori de lo que habíamos hablado, quería saber si recordabas algunos principios de diseño como lo son la simplicidad, default a prueba de fallos, no sé, menor privilegio, a ese tipo de principios de diseño en la etapa de diseño, si recordabas alguno de ellos o si hace falta recordar. Si igual tienen un video con todos. ¿Sí? Esto es esa simple pregunta, volviendo un poquito para atrás.
después de lo que cerró Ale, porque ya estábamos en implementación, digamos. ¿Recordás alguno? No, la verdad que tendría que revisar eso. Bien, bien. En el video, les digo más o menos de memoria porque se los armé prearmado, ¿sí? Les hablo de esos criterios a tener en cuenta dentro del diseño, por ejemplo, por ejemplo, de restricción. A ver, ¿cuáles son principios de restricciones? No sé, minimizar los accesos, solo los que necesito. Optimizar las Sí. comunicaciones. Lo han visto, ¿eh? El tema es que los recuerden, solo cuando es necesario, ¿sí? En los de simplicidad lo vieron mucho con Walter, eso, en las materias de Walter, cuando no es posible la complejidad mínima, es decir, que los diseños y los mecanismos tienen que ser fáciles de entender. ¿Se acuerdan la regla KISS que les hablaba tanto Walter? Digo porque han tenido los profesores, porque son alumnos de ahora, digamos, que van con las materias medianamente al día. Eh, ¿Se acuerdan de la regla KISS? De que menos cosas pueden ir Simple. mejor, ¿sí? De la menor posibilidad de inconsistencias, ¿sí? No sé si me ocurre algún otro como, a ver qué les había nombrado, de fue la prueba de fallos, ¿sí? Eh, y ese tenía que ver con que a menos que una persona, un sujeto, se le ha otorgado un acceso explícitamente, ¿sí? A un objeto, tienen que negarles, ¿sí? El acceso al mismo. Es decir, que la acción por defecto sea negar, ¿sí? Eso lo vimos en algún ejemplito hoy. Eh, Tener en cuenta esas cuestiones, a ver qué otra. Se me ocurre lo que es economía de mecanismo, que los mecanismos de seguridad tienen que ser simples, lo más simple posible, utilizar esa regla KISS, digamos, si se quiere. Bueno, sobre todos estos principios de diseño, muchos, les armé un videíto en particular porque calculé que por ahí podían haberlo olvidado, sí o no recordar. A esas, ¿por qué? Porque lo que estamos tratando de incorporar es seguridad en capas y en distintos tipos de capas, en las fases de desarrollo y en las capas del sistema, como hablábamos anteriormente. Lo que habla eh, de tener en cuenta todo lo que es separación de privilegios, por ejemplo, eh, eh, de separar las responsabilidades, de hacer una defensa por profundidad, eh, de minimizar mecanismos. Bueno, principios, en fin, que hacen a toda esa arquitectura, si se quiere, de los sistemas. Y bueno, ya estábamos adentrándonos en implementación y en el medio también recordamos esto que dijo Ale y centró Ale de la importancia de la seguridad en la separación de ambientes. De todo, de tenerlos separados, porque eso obviamente nos va a dar mayor seguridad. Creo que las diapos siguen, a ver, déjenme ver con algunos otros ejemplos, pero ya en cuanto a lo implementativo, que habíamos llegado hasta allí, ¿sí? Bueno, estas son algunas cuestiones, si se quiere, un poco graciosas en cuanto a analizar código fuente, en prever agujeros de seguridad, en prever errores de funcionalidad, algunas recomendaciones, si se quiere, algunos links con recomendaciones, pero veo que hay muchos errores de tipeo, les debo haber subido una diapo previa a la final, así que disculpen los errores de tipeo. Me parece que es la versión preliminar la que les subí, bueno, no importa. La idea está ahí, se las voy contando. Pero bueno, cuidado, fíjense lo que les puse hacia el final, que incluso las mejores herramientas pueden tener errores. Es decir, por más que yo les dé recomendaciones en qué programar, con qué criterios, qué cosas tener en cuenta, eh, no existe seguridad total. ¿eh?
hay distintos bugs, hay distintas cuestiones. Programe en lo que programe, implemente en lo que implemente. Uno es el que tiene que llevar a cabo todos estos requerimientos de seguridad en todas las etapas y de forma tal de minimizar y bueno, tener una gestión de riesgos y una gestión de incidentes como vimos en las unidades anteriores para ir mejorando todos estos aspectos. Bueno, acá les muestro algunos bugs, pero no sé si se llega a leer bien, más o menos, ¿no? Está un poquito, se ve que les he impreso, lamentablemente, les he mandado la versión previa. A ver si las próximas. Esta se ve un Sí, sí, poquito se mejor. lee como muy Sí, justo. muy, Sí, muy ese se justo. ve bien. Sí, esta se ve un poquito Eh, eh, mejor. eh, Bueno, acá tienen ese sí. alguna herramienta. ¿Ustedes han programado en Python? Sí o no. Ahora recién empezamos, pero sí, Ok. algo Bueno, tienen herramientas de análisis estático. Esto es a modo ejemplificador, ¿sí? En cuanto a que, a ver, yo puedo tener pautas de seguridad, pero voy a ir aprendiendo, ¿sí? Obviamente vamos a incorporar, lo que se pretende es tener pautas de seguridad en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software, en los requerimientos, en el diseño, en la implementación, en el testing, en el desarrollo, en el mantenimiento, en el seguimiento, en el control, en la auditoría, en todas esas etapas constitutivas y tener defensas, como vimos la primera diapo que vos no la llegaste a ver, tipo muralla, ¿sí? Tener defensas en los datos, en las aplicaciones, en el host, en los perímetros, en las políticas, en los procedimientos, en las redes, ¿sí? Hacer capacitación. Pero bueno, al final de todo, esto es un equilibrio, costos, tiempos, recursos, para ni siquiera tener seguridad total, ¿sí? Sino prevenir de la mejor forma y no hacerlo hacia el final, ¿sí? En cuanto a prevención de posibles incidentes. Claro está que si yo logro este equilibrio voy a tener sistemas mejores codificados y sistemas con mayores prevenciones hacia lo que son los incidentes de seguridad. Pero esto no quiere decir que es gratuito y esto no quiere decir que voy a atacar todos los problemas de seguridad. Aquí les hice un resumen en el cual les digo que la información es un activo valioso, ya lo sabemos, lo venimos hablando desde el primer día de clases, y esto es un aprendizaje. Tenemos que aprender a diseñar y a desarrollar software de alta calidad, teniendo en cuenta buenas pautas, si se quiere, buenos criterios, si se quiere, desde los momentos cero del sistema, desde los mismos requerimientos. Aquí les puse que se recomienda seguir pautas, libros, cursos, lista de verificación para problemas de seguridad, que deben cumplir los estándares de codificación segura, está mal tipiado, usando herramientas relevantes. Pero bueno, son consejos de seguridad para, en realidad, utilizar lo que es factible utilizar. Tampoco el exceso de utilización de herramientas de seguridad por utilizarlas para decir mi sistema tiene más seguridad, si a veces no son, el costo-beneficio no da. Es decir, uno tiene que hacer un análisis exhaustivo de qué incorporar. Esto me es más beneficioso, no lo es, porque muchas veces caemos en incorporar herramientas de seguridad para decir que mi sistema es más seguro, pero tal vez no es apto para esa situación, tal vez me obstaculiza otra herramienta de seguridad, tal vez me suma costo y no me suma beneficios, tal vez, miren, pienso en algunos bancos, algo muy, muy, muy sencillo.
no sé qué diapositiva si terminamos. No, bueno, un ejemplo de herramientas de seguridad un poco irónico, ¿no? Imposibles de usar, ¿no? Se me ocurre el ejemplo de los bancos que a veces nos piden tantas claves y tanta renovación de claves y tantos aspectos que está perfecto porque van a aportar más seguridad, pero ¿es utilizable? ¿Se entiende? ¿Es utilizable? ¿Realmente es apropiado al contexto? Y yo les planteo un caso muy puntual. Yo tengo un papá mayor, sí, con un banco bastante tedioso, les diría, en donde, por ejemplo, cuando yo me acerco, saco clave home banking y para yo, con mis conocimientos, administrarle el home banking, la verdad es que reniego tanto. Yo no me quisiera imaginar si mi padre a su edad tuviese que hacer eso. Entonces, mucho aspecto de seguridad, perfecto. Hace que la información sea mejor protegida. Sí, a veces tan protegida que no se puede acceder. ¿Se entiende? Hay que encontrar un equilibrio. La idea de la clase de hoy es darles un panorama en el cual se tenga en cuenta que la seguridad, o no es lo ideal, aplicar aspectos de seguridad una vez desarrollado e implementado el sistema. ¿Por qué? Porque esto me va a traer mayores dolores de cabeza porque estamos inmersos en un mundo en donde la información se comparta, en donde las redes no necesariamente son tan seguras. Entonces, bueno, tener pautas y criterios desde el vamos del sistema, de los primeros aspectos del sistema cuando lo estoy pensando, es una buena estrategia a utilizar. Pero bueno, siempre es importante tener en cuenta el equilibrio, el ambiente donde va a ser utilizado, la realidad, que los aspectos de seguridad que yo piense e incorpore realmente en lo que es costo-beneficio me sean fructíferos. Y esto va acompañado de todo lo otro que vamos viendo, que fuimos viendo. Va acompañado de tener una buena gestión de riesgo, va acompañado de tener una buena gestión de incidentes, va acompañado de controles y auditorías, ¿sí? Va acompañado de todo eso. Entonces, básicamente encontrar ese equilibrio en cuanto a la utilización de que los sistemas sigan siendo utilizables, pero teniendo en cuenta los aspectos de seguridad. Y yo les dije hace un principio de la clase, bueno, vamos a hacer un montón de recomendaciones por aquí y por allá del diseño, de desarrollo, de implementación, de separación de ambientes y demás. Pero bueno, la receta está dada en, estemos capacitados, que incorporemos todos los controles posibles que sean aptos para las situaciones y para los contextos, que estemos adecuados, o no me sale la palabra, que estemos en concordancia con los estándares, con las políticas y procedimientos de los lugares en los cuales estamos trabajando y que utilicemos métricas. ¿Sí? Eso sería una conclusión que yo podría decirles al respecto de esta unidad. A ver qué diapos sigue. Bueno, recalco acá en estas diapos lo que decía Ale, seguridad en las operaciones. Y bueno, ¿qué me va a aportar seguridad en las operaciones? Y bueno, separar los ambientes. Separar los ambientes, como decía Ale, los distintos ambientes de desarrollo, de pruebas, de operaciones, estableciendo procedimientos que aseguren la calidad de los procesos que se van a implementar. Minimizando, como les puse ahí, los riesgos. Y bueno, los ambientes, si se quiere, el modelo ideal de ambientes, separados tanto física como lógicamente. Si es físicamente, mejor también. Serían básicamente el ambiente de desarrollo, el ambiente de prueba y el ambiente de producción. ¿Sí? Eso sería lo ideal a separar, que creo que es a lo que apuntaba, Sale, con todos los ejemplos que aportaste. Sí, sí, es eso. Bueno, acá casualmente
no creo que haya dudas a esta instancia de la carrera de qué es cada uno de estos ambientes, pero por si acaso aquí están plasmados el objetivo, si se quiere, de estos ambientes, y bueno, y ya dijimos la importancia de tenerlos separados como regla número 1 para el aporte de mayor seguridad en la construcción de los sistemas, ¿sí? Después esto, por supuesto, hay que mecharlos con las políticas, con los procedimientos. De hecho, las políticas de seguridad modelo recomiendan este modelo ideal de 3 ambientes. E inclusive yo creo que les agregué unas diapositivas, ahora nos fijamos, en cuanto a lo que es la política de seguridad modelo, esa por disposición administrativa de la ONTI derogada, tenía un buen acápite que hablaba de la adquisición y del desarrollo de sistemas y de determinados requerimientos de seguridad, que creo, a ver, sí, acá les puse. Algunos aspectos que si bien esta DEA estaba derogada y la política de seguridad modelo también, porque ya vimos que el año pasado y desde el 2001 en realidad tenemos nueva normativa, estos aspectos estaban buenos, los remarco porque en lo que es en la parte de los módulos que había, que se derogaron, ¿sí? Pero lo tienen visible, lo tienen googleable, lo pueden buscar, de hecho se los dimos, lo que es el modelo de política, la cápita de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, se habla de todos estos aspectos de requerimientos de seguridad, ¿sí? De definir procedimientos para que durante las etapas de análisis y diseño se incorporen los requerimientos y los controles de seguridad, de incluir en la etapa de evaluación riesgos previos al diseño, de evaluar requerimientos de seguridad y controles teniendo en cuenta, les puse acá, de que sean proporcionales al costo y al esfuerzo y al valor del bien, es decir, de gastar más en seguridad de lo que estoy asegurando, ¿sí? Si se quiere, asegurando entre comillas, o los daños que se pudieran producir, ¿sí? Porque seguridad es tiempo, costos y recursos asociados. Y ese acápite también les habla de considerar los controles, les puse aquí, introducidos en la etapa de diseño, que introducirlos, en realidad, en esa etapa van a ser siempre menos costosos que implementar y mantener, es decir, que tener en cuenta estos aspectos a posteriori de desarrollado el sistema. ¿Sí? No sé si les agregué algún aspecto más. Y otro aspecto a tener en cuenta en los sistemas de aplicación, bueno, que estuvimos hablando mucho hoy de la importancia de la validación de los datos de entrada, de los, digamos, requerimientos de seguridad durante el procesamiento, de la autenticación de mensajes, de las interfaces y de la validación de datos de salida. Vimos muchos ejemplos en cuanto a validación de datos de entrada, ¿sí? Pero a ver, ¿qué quiero decir con esto? Y son recomendaciones, ¿sí? Se me ocurre controles de secuencia en la entrada de datos, si estamos trabajando con un sistema con montos, qué sé yo, tener en cuenta controles de límites por operación, dependiendo del tipo de usuario, tal usuario puede mantener tal límite, tal usuario no. Digo, para evitar problemas, controles de valores posibles, no sé, se me ocurre controles de paridad, puedo hacer un chequeo con controles cargados que ya tenga preestablecido, no sé, controles por oposición, todo eso en cuanto a los datos de entradas. Puedo tener procedimientos para revisar determinados campos, determinados archivos, ¿sí? Puedo tener procedimientos para las distintas responsabilidades de todo el personal involucrado en esos datos de entrada. De hecho, en esa política de seguridad, que estaba muy bueno también, más allá de que esté derogado, se hablaba en cuanto a la seguridad, ¿no?
qué responsabilidades tenía que tener el responsable de seguridad, qué responsabilidades tenía que tener el responsable, a modo de control, ¿sí? Porque ustedes saben que una política es a modo de controles, ¿sí? Eso ya lo hablamos en la unidad 2. ¿Qué responsabilidades tenían que tener los responsables de área, de los sistemas, ¿no? De la parte de sistemas, ¿sí? ¿Cuáles eran las responsabilidades conjuntas? ¿Cuáles eran las responsabilidades de la parte operativa, si se quiere, de toda la parte de documentación? Todo lo que es, de algunas cosas que recuerdo, ¿no? Todo lo que son responsabilidades en cuanto a la seguridad, en las políticas de seguridad modelo estaba bastante bien logrado, ¿sí? Y también tenían tipos de controles. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que peguen una leída a esos acápites de controles en cuanto a seguridad en las distintas etapas metodológicas. Si van a la política, tenían distintas recomendaciones en cuanto a protecciones de malware. Bueno, eso quedó un poco desactualizado. La verdad que al día de hoy quedó un poco desactualizado, pero también tenían recomendaciones en cuanto a los resguardos de información, a cómo hacer las copias de resguardo, sí, en un momento en que ya el sistema esté funcionando, en qué requisitos de seguridad tenían que tener involucrados, ¿no? Entonces, qué resguardos en lo que es la instalación del sistema, qué resguardo en cuanto a su administración, qué resguardos en cuanto a en los controles de auditoría. Bueno, hoy estuvimos hablando un poquitito de cómo deberían ser los login, lo hablamos la clase pasada. Eh, Básicamente, en la política de seguridad modelo, más allá de que hoy esté derogada y de algunas cosas quedaron obsoletas, había algunos aspectos, algunas recomendaciones de seguridad importantes a tener en cuenta. Bueno, hasta aquí entonces estaban estas diapos, ¿sí? Redondeando un poquito. Nosotros vimos durante el transcurso de la materia distintas unidades que hacen y un poco redondeando también la materia, más allá de que la clase próxima vamos a explicar, si se quiere, la última unidad. Sí, ahora les quiero hacer una pregunta con respecto a eso también, porque ya después tenemos el parcial, ¿sí? La idea de esta unidad es recabar algunos, si se quiere, consejos, ¿sí? De seguridad en todas las etapas metodológicas. Si hablamos de arquitectura, algunos principios de diseño, si hablamos de requisitos, tener en cuenta los requisitos no funcionales, si hablamos de desarrollo, implementación, bueno, algunos consejillos, ¿sí? Sugerencias, hay mil. Mil no fue una buena expresión, hay muchísimos, estos son simplemente algunos. Básicamente, tener en cuenta que aplicar seguridad a posteriori no es una buena idea. Pero ¿qué sucede? La realidad sucede. Los problemas de la realidad que ya dijimos que a veces nos piden las cosas para ayer. Entonces, cuando nos piden las cosas para ayer, y bueno, tenemos los problemas de sacar una aplicación o lo que fuese para ayer. Y esto acarrea problemas de seguridad porque no tenemos la seguridad como una prioridad. Entonces, tratar de lograr ese equilibrio de la mejor forma posible para después no tener o tener que remediar la menor cantidad de inconvenientes que se puedan producir, ¿sí? Esa es la idea de la clase de hoy. Estos eran los aspectos medianamente que queríamos transmitirles. Y además de tener en cuenta seguridad desde las primeras etapas metodológicas, y voy
a 2 diapos, a ver si las encuentro. Sigo compartiendo, ¿no? Acá. Seguridad en todas las etapas metodológicas, seguridad en las distintas, en múltiples capas de defensa, para prever inconvenientes. A la par de esto, tener una buena gestión de riesgos. A la par de esto, tener una buena gestión de incidentes. A la par de esto, tener controles y auditorías apropiadas, internas, externas. A la par de esta, tener buenas políticas de seguridad en la organización, procedimientos que existan, que estén adecuados a esa realidad, estén actualizados y que se controlen. Concientización, si estoy cerrando, ¿sí? Concientización, capacitación, estándares y métricas, ¿sí? Esa es la recomendación que uno puede hacer en cuanto a seguridad para tener un ambiente de control más ameno a lo que es la realidad hoy día de todas las vulnerabilidades y amenazas que tenemos. Estar un poco mejor preparados, un poco mejor defendidos en cuanto a la realidad que hoy nos acontece. De esto trata un poquito eh, la, la unidad 7, ¿sí? Bueno, tienen todo disponible para que puedan seguir esta clase, está grabada, después te la transmitimos por completo, así la levantamos, así podés, Facundo, ver toda la clase entera, y después recuerden que tienen una clase extra, que es un pequeño video, en cuanto a principios de diseño y que tienen una no obligatoria con aplicación de herramientas en las distintas etapas metodológicas, si se quiere, de una cursada anterior. No sé, Ale, si querés agregar algo más, porque yo tendría que hablar de los prácticos, pero no sé si querés agregarles algo más a los chicos. Sí, quizás, a ver, es como que es re amplio esto, ¿no? Porque es Es como que muy hay amplio, es un muchos programa aspectos, muy... claro. Sí, Pero también, más que nada, bueno, Facundo con esto que, por si mal no recuerdo, estaba trabajando en DevOps y demás, sí. en esa área. Está también esto, bueno, ¿qué software? Es decir, uno quizás centra más el desarrollo de software de justamente la aplicación o el sistema que está desarrollando, ¿no? Pero siempre obviamente que se usan software base para eso. Por ejemplo, desde el sistema operativo que se va a usar para justamente, no sé, instalar el motor de base de datos, etcétera. Como también el tema si hay que, no sé, bueno, el lenguaje de programación que se utiliza, incluso también eso, o sea, ciertas versiones, porque se me viene a la mente de PHP. Sabemos que hay distintas versiones de PHP, algunas están deprecadas, es decir, que ya incluso no tienen ni mantenimiento, y más con esto de la comunicación con Internet, bueno, nos enteramos casi ya sin time en el momento de cómo va sucediendo todo. También puede ser que el software que nosotros hemos desarrollado tiene unos altos estándares de calidad en cuanto a seguridad, digamos, pero quizás se utiliza, no sé, un lenguaje PHP que es totalmente obsoleto y que tiene muchas vulnerabilidades y quizás por ahí tenemos la debilidad. Así que por eso es como que como que hay que mirar esto desde el punto de vista también de qué herramientas se utilizan para, o se toman de herramientas o software base, digamos, para justamente montar el software que se está desarrollando, ¿no? Lo mismo con PHP, por ejemplo, con el tema de Postgres, el tema este de quizás uno está acostumbrado a usar, no sé, el usuario por defecto que viene, que es el Postgres, por ejemplo. Vaya, sí. Y también eso, tener la precaución de justamente cambiarlo y al mismo tiempo, bueno, si no sé, si hay una aplicación que sabemos que va a ser solo lectura justamente de las tablas, no usar quizás el usuario, el superusuario para hacer la conexión, sino justamente limitar a que armar un usuario ad hoc limitado, justamente solo lectura de las tablas que quizás esa parte del software de consulta, bueno,
que debería utilizar, ¿no? Es decir, como que se puede pensar desde muchos lados y hay que estar atento, y también esto de que es un ámbito a nivel de desarrollador y demás, como que va cambiando mucho el personal. También, bueno, hay que garantizar a nivel procedimiento o política dentro de la institución justamente ciertos estándares, porque justamente al haber digamos, ¿cómo se llama? Eh, digamos, gente que se Cambio, va, que viene, tanto recambio, recambio. claro, Sí. no me sale la palabra, tanto recambio, hace que las personas nuevas que vengan, si no está organizado, si no hay ciertos estándares, si no se usan, por ejemplo, patrones de diseño en el caso de corresponder, Ujú. hace también esto de que sea más difícil que esa persona empiece como a producir, digamos, ¿no? A incorporarla en el equipo de trabajo. Entonces, bueno, obviamente que en el desarrollo de software, de cuando se involucran muchas personas, esto tiende a ser un poco más complejo, pero quizás también estamos participando en el desarrollo de un software que no son muchas personas que están involucradas, y el establecer este orden o tener la seguridad como punto a siempre estar mirándolo como para tratar de incorporar en el proceso de software, como que es interesante. Bien. Bien, sí, si nos ponemos a pensar, es decir, a mí se me ocurren también muchos ejemplos de distintas cuestiones, gente que va, que gente que viene, como decís vos, es decir, si pienso en datos, acá viendo, ¿no? En esta estructura de defensa de capas, si pienso en los datos, se me ocurren protecciones a los datos, si pienso en aplicaciones, se me ocurren protecciones hacia las aplicaciones, si pienso en las redes, se me ocurre protección en redes, es decir, es muy amplio, es muy amplio. Esta unidad habla básicamente de esto, de tener incorporado seguridad en los distintos aspectos, en las distintas capas de defensa, en las distintas etapas metodológicas, y agregamos con el recambio de gente, que esto es un proceso continuo, que no acaba, comienza y no acaba, ¿sí? No sé los chicos si tienen dudas, si quieren preguntar algo al respecto, si se entendió el sentido de la clase. Facundo, bueno, vos deberás ver el principio luego. Sí, se entendió bien, Bien, bastante claro. Me ayudó un poco a recordar algunos temas que tenía como bien, medio olvidados, pero sí, bien. muy Igual buena clase. recuerden que con principios de diseño tienen otra grabación, ¿sí? Sí, Ahora hicimos digamos, alguna lectura, pero tienen otra grabación. Principalmente, porque en el práctico tienen todo visible ya, se los habilité hoy, tienen una primera parte del obligatorio, en lo cual tienen que determinar a qué principios de diseño se refieren determinadas afirmaciones que se le dan a modo de ejemplo. A ver, esperen que lo estoy abriendo en otro dispositivo. Minimizar los accesos y minimizar las comunicaciones. Por ejemplo, ustedes tendrán que decir a qué principio de diseño de los vistos, después hacen un review de todos los principios de diseño, ¿sí? Y bueno, y ese tendrá que ver en cuenta el principio de restricciones, ¿sí? Y así tienen un montón de aspectos a relacionar en cuanto a los principios de diseño, qué sé yo. A ver, tienen otro aspecto que habla de a modo de ejemplo, ¿no? De menor posibilidad de inconsistencia entre una política y otras. Bueno, ¿de qué principio estaríamos hablando? Y tal vez de simplicidad. Eh, ¿Está? Bueno, para esto tienen que recordar los distintos principios de diseño, ¿sí? Otra de las cosas que se les pide en el práctico, por supuesto, nos pueden consultar, les habla de, según los problemas en cada etapa, nos referimos a cada etapa de construcción del sistema, ¿sí? Las que estuvimos hablando en clase, indicar a qué etapas metodológicas corresponde cada problema y describir brevemente una solución para ellos, a modo de ejemplo. Esperen que encuentro. A modo de ejemplo, bla, 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 punto 2, esperen que lo estoy buscando. Acá. Una falla en el diseño de protocolos de software que no puede
ser resuelto sin afectar versiones anteriores. La pregunta sería, según los problemas en cada etapa, ese es un problema, ¿sí? Indicar a qué etapa se trata, ¿no? De qué etapa se trata y describir una solución específicamente para ese problema, ¿sí? Por ejemplo, a modo de ejemplo, el que les indiqué recién, ¿sí? ¿A qué a qué etapa en este caso se referiría? Una falla, se las leo de vuelta. Para que tengan a modo de ejemplo, ¿no? Una falla en el diseño de protocolos de SOF que no puede ser resuelto sin afectar versiones anteriores. Falla en el diseño de protocolos de SOF. ¿A qué etapa de las que hablamos nos estaríamos refiriendo? Entre arquitectura y diseño, diría. Exacto, ahí, exacto. Tengan en cuenta que manteniendo el back se conserva la compatibilidad hacia atrás, ¿sí? Bueno, yo les estoy dando algo a modo de ejemplo como para que tengan en este práctico, ¿sí? Y el punto 3, ¿sí? Les habla de justificar, y son varios puntos para cada uno, ¿no? Justificar y ejemplificar, dice justifique y ejemplifique, por qué la gente codifica mal, teniendo en cuenta los aspectos A, B y C, y qué recomiendan hacer. Y los aspectos A, B y C, ya les digo, esperen que voy al práctico, habla de factores técnicos, factores psicológicos y factores del mundo real, que mucho estuvimos hablando hoy de eso, de que por qué se codifica mal, no solo en cuanto a la codificación, sino teniendo involucrado los aspectos de seguridad, ¿sí? Y aportar una solución en cuanto a la parte técnica, en cuanto a los factores psicológicos y en cuanto a los factores del mundo real, que hoy habíamos dicho que tenían que ver con sacar la presión de sacar un artefacto, si se quiere, del tipo que sea, para ayer, ¿sí? ¿Cómo solucionar esas cuestiones? ¿Qué solución ustedes aportarían? El práctico es bastante sencillo, no es muy largo. Les puse fecha de entrega, creo que a fin de mes. Si llegaran a requerir algún día más, nos lo hacen saber, que no hay problema. ¿Mm? Ok. Y después, Facundo, estuve viendo algunos aspectos con Ángel en cuanto a la entrega del práctico de auditoría, que todavía no le hicieron la entrega formal, pero algunas otras cuestiones que deberían tener en cuenta en la crítica al informe, por mal hecho, pero también por faltantes, ¿sí? Después para que puedan charlar eso también. Ok, lo ¿Dudas, revisamos. chicos? ¿Algo que nos quieran preguntar? Yo quería preguntar si el TP8 ya lo tienen también o lo van a armar. Como dijeron que era nuevo. Sí, está semi-armado, Ale, es el que tenemos armado, no lo vamos a modificar. Sí, es el mismo. Está, No, no, en el caso de que ¿adelantarlo? entreguemos, Sí, claro, sí, así nos da tiempo para estudiar todo y perfecto. entregamos antes el TP8 Perfecto. antes del parcial. Sí, 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 perfecto. La idea es, que siempre tengan todo corregido antes del parcial, así tienen la mínima duda. ¿Eh? Pero sí, 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 no hay problema. Les adelantamos todo ese contenido. Es nuevo, pero es nuevo porque lo implementamos en la cursada anterior. Es una unidad que ya se incorporó en la cursada anterior. Así que es nuevo en ese sentido, no es que lo estamos haciendo, es nuevo en ese Ah, ok. sentido, que se incorporó esa unidad por un requerimiento, digamos, de una disposición de incorporación de higiene y seguridad en el ambiente de sistemas, y obviamente nos involucró nuestra materia, ¿sí? Nuestra materia terminaba con esta unidad y a partir del año pasado se incorporó esa unidad para estar acorde a la normativa y estar acorde a un montón de cuestiones, ¿sí? Y obviamente la materia a involucrar era esta, por las características. Pero sí, les podemos adelantar. Yo ahora me quedo un rato más y le subimos, Ale, ¿te parece?
ya toda la unidad para que tengan Sí, esta y para que tengan la próxima. sí, buenísimo. No habría ningún problema. Ahora yo me quedo un rato más y dentro de nuestro horario y les subimos todo. Sí, igual en lo que puedan, o sea, aún No, queda mucho tiempo, no, pero no nos es inconveniente, no nos es ok. inconveniente. Por ahí inclusive pueden utilizar el feriado para adelantar, como dijeron ustedes. Esa unidad se va a ver de lleno la clase próxima. Habíamos establecido verla en aula, pero no sé qué es lo que prefieren. Si prefieren verlo en aula, Ale, es indistinto verlo de esta forma o verlo en aula. La idea es ver la parte teórica y la parte práctica también. A mí, como bien saben, me convendría virtual, pero me acostumbro, o sea, si quieren presencial no hay Bien. problema. Ale, ¿vos qué preferís? Y Sí, Facundo, ¿estás de acuerdo tú también? Para consensuar con los chicos, ¿no? claro. Yo para mí también es Sí, distinto. sí, podría ser virtual, digamos, creo yo también. Si querés después lo... Facundo, a vos, porque nos habló Ángel recién, ¿no? Sí, Sí, Facundo, sí, para sí. vos también es indistinto, preferís, de acuerdo a la facilidad de Ángel, para nosotros es indistinto. Ok, sí, indistinto también. Bueno, entonces te apoyamos en la moción, Ángel. Gracias. Eh, y bueno, la idea es trabajar tanto la teórica como la práctica. ¿Por qué? Porque después se viene el parcial. Entonces, tener un poquito cerrada también la práctica ese día, ¿sí? Para que tengan la menor cantidad de dudas, por supuesto, en esa semana nos van a poder consultar todo lo que quieran y les vamos a contestar en tiempo y forma, porque se viene el parcial, ¿sí? Y también van a tener un modelo de examen, ¿sí? Como tuvieron en el anterior, también van a tener un modelo de examen ya tomado. Así que cuenten con eso para la próxima. Pero el material se los estamos subiendo ahora. En un rato, ahora cortamos la clase, subimos la grabación y les adelanto todo el material de esa unidad. No hay ningún inconveniente. Buenísimo, Bueno, entonces. quedamos así entonces en forma virtual entre las 5 y las 5:30. Yo después siempre les mando un comunicado para confirmar el horario exacto de comienzo. Y bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda, estamos atentos a las cuestiones que nos puedan preguntar, como siempre. Si hay alguna consulta, la atendemos. Ale, si querés agregar algo, y si no, damos por cerrada la clase y los liberamos. No, está bien por el momento. ¿Sí? ¿No Ya hay más estamos. dudas? Sí. Entonces esperen que dejamos de compartir. Si la máquina me lo permite, tengo que solucionar el tema del cursor para la próxima, que es un horror, porque cuando presento no puedo mover el cursor, no sé qué es lo que pasó. Bueno, damos por cerrada entonces la clase y buen fin de semana y semana Nos larga para ustedes. vemos. Un gusto como Gracias, siempre. igualmente. Ale, nos estamos hablando. Un saludo Buenísimo. a todos, que estén muy bien todos. Nos vemos. Que Nos descansen. vemos. Hasta luego. Chau, Gracias, chau. igualmente.